Leyendas de Moroleón. Moroleón es una ciudad ubicada en Guanajuato. Está rodeado de los cerros de los Amoles, Prieto, Blanco y Melón, entre otros. Algunos monumentos importantes son el monumento en honor al cura Hidalgo, la parroquia del Señor de Espiculas, la cueva del Club de Leones, entre otros. El río más importante se le conoce como Tejocotillo. Sus platillos típicos son las carnitas de cerdo y la barbacoa de chivo y de borrego. Moroleón también tiene una gran cantidad de leyendas. Aquí te presentamos algunas. El Panteón de Dolores. En este panteón existe una leyenda acerca de un espíritu que busca descanso eterno. En una ocasión, una mujer visitó la tumba de su difunto, cuando frente a ella se le apareció un espíritu rogándole que rezara por él para que descansara eternamente. La mujer, asustada, salió corriendo del cementerio, pero el ánima se le apareció en su casa y le pidió lo mismo. La mujer comprendió que la única solución para solucionar todo esto era si escuchaba al difunto, quien le dijo que murió sin cumplir una manda, que era ir en rodillas desde el panteón hasta el templo de Esquipulas. Le pidió que si podía cumplir esa promesa por él. Al día siguiente, la mujer así lo hizo. Empezó el recorrido desde algunos metros antes del panteón hasta que llegó al templo. Una vez que logró su cometido, el espíritu encontró descanso eterno y no volvió a aparecer. La caja voladora. En el siglo XIX, los habitantes de Moroleón le contaban a sus hijos que, al anochecer, un féretro salía volando del Panteón de Dolores y se llevaba a todos los infantes que no quisieran regresar temprano a sus hogares. Curiosamente, esta leyenda está basada en hechos reales. Hace mucho tiempo, Doña Chaya vivía al final de la calle Juárez, cerca de Camposanto. Una madrugada, mientras lavaba su nixtamal para llevarlo al molino, a lo lejos escuchó unas campanas. Cuando giró la cabeza, vio un cortejo fúnebre que se dirigía al panteón. Cuando vio con más detenimiento, se dio cuenta que las personas no tenían pies. Avanzaban flotando hasta que llegaron al portón principal del panteón. Y más se sorprendió cuando todos los presentes, al llegar a la entrada, que aún permanecía cerrada, atravesaron las rejas para continuar con su camino. Doña Chaya no podía creer lo que veía. El impacto fue tanto que pegó un grito desgarrador y cayó al suelo. Los vecinos, espantados, salieron de sus casas para saber qué era lo que había ocurrido. Cuando la mujer despertó, les contó lo ocurrido y nadie lo podía creer. Desde entonces, decidieron no salir de sus casas cuando empezaba a asomarse la noche, para no ver una situación similar. Y la leyenda se fue modificando hasta convertirse en esa versión. Tiempo después, se supo la verdad acerca de este evento. Ese día, unos vecinos se estaban mudando de casa y entre sus pertenencias llevaban un ropero que parecía un féretro. Como en esa época no existía alumbrado público, las personas alumbraron el camino con algunas veladoras, las cuales solo les alumbraba parte de su cuerpo. Doña Choya, que no tenía buena visión y padecía de diabetes, al ver la escena, como no vio los pies, pensó que se trataban de ánimas, y el impacto ocasionó que se le subiera el azúcar y tuviera la alucinación. La Madre Chocolatita. El Colegio Josefino de Moroleón fue inaugurado en 1910 en un predio en la actual calle Isabel la Católica. Después, en marzo de ese año, lo trasladaron a dos casas. Una de ellas estaba ubicada en el número 41 de la calle Morelos y la otra en el número 11 de la calle 19 de diciembre. En esta última, al día de hoy, está ubicada la primaria José Ortiz de Domínguez,
Ambas se conectaban por un pequeño pasillo. El colegio permaneció en esa ubicación hasta que en 1915 el gobierno la ocupó como cuartel. La leyenda cuenta que cuando el colegio estuvo ubicado en la calle Morelos, una religiosa impartía sus clases. Era conocida por todos porque preparaba un chocolate delicioso. Los estudiantes la llamaron de cariño la Madre Chocolatita. Sin embargo, durante el movimiento de la Revolución Mexicana, tristemente, perdió la vida. Desde entonces y hasta el día de hoy, muchas personas que han estado en la actual primaria aseguran que han visto la aparición del espíritu de esta mujer, la cual conserva sus ropas de la época. Comentan que la han visto aparecer entre los pasillos y deambular entre sus aulas. Otros más aseguran que no la han visto, pero han escuchado pasos en sitios donde no existen otras personas. El letrero. Se cuenta que hace muchos años, en la carretera que va de Moroleón a la capital del estado de Michoacán, Morelia, pasando por la comunidad de Uriangato, un municipio del estado de Guanajuato, los habitantes de los alrededores pusieron, sin permiso del gobierno, un cartel que decía "Bienvenidos a Moroleón, ciudad industrial". Sin embargo, este letrero fue colocado en los terrenos de Morelia y no de Moroleón. El anuncio permaneció durante años y las personas contaron que muchas veces estuvieron confundidos. Otros más se perdieron y no volvieron a ser vistos jamás. Esto se debe a que los visitantes aún permanecían en Morelia, pero debido a ese cartel creían que ya estaban en Moroleón. Entonces, cuando se perdían en el camino, llamaban a los números de emergencia y decían que estaban en Moroleón. Entonces, los policías auxiliares se dirigían a este sitio y no encontraban a la persona que había solicitado ayuda, ya que en realidad se había perdido en Morelia y no en Moroleón como creían. Algunos dicen que actualmente ese cartel aún permanece en pie, ya que esa región de la autopista es un sitio no controlado por las autoridades. Otros más dicen que este tramo no aparece en Google Maps, ya que las camionetas de la empresa no han transitado por ahí, debido a que ni ellos ni el gobierno conocen la existencia de este camino. El zoológico, en Moroleón, han contado haber sido testigos de la aparición de muchos espectros aterradores. Uno de ellos fue avistado en el zoológico. En una zona de juegos, un vecino grabó un columpio que empezó a moverse solo, sin ninguna explicación. Detrás de esta zona fue encontrado un cementerio indígena construido durante la época colonial. También han encontrado tumbas que fueron saqueadas en años anteriores, incluida la de una niña que fue inhumada completamente. Se cree que el espíritu de esta pequeña vaga por el lugar en búsqueda de su cuerpo. Algunos trabajadores aseguran que en la noche han visto su aparición. Se cree que la grabación del video es ella quien se está manifestando en el columpio. El Gato Negro. En los años 50 existía un cabaret llamado El Gato Negro. La responsable de este sitio era una mujer llamada Felicia Niño, conocida como La Venada. Se cuenta que en este sitio, cuando alguna de las mujeres que trabajaba en el lugar se embarazaba, La Venada esperaba que naciera la cría. Si era mujer, la conservaba para que después trabajara en el lugar o para dársela a los tratantes de personas. Pero si era varón, lo arrojaba a un pozo que estaba dentro del cabaret, al cual nadie tenía acceso. Otra leyenda cuenta que, hace mucho tiempo, un cliente se enamoró de La Venada y la convirtió en su amante. Sin embargo, tiempo después, este hombre encontró a la mujer con otro visitante del cabaret, por lo que le fue a reclamar, pero en la pelea perdió la vida. Para despistar a las autoridades, el cuerpo fue arrojado 300 metros más adelante. Cuando los hijos reconocieron el cuerpo de su papá, se dieron cuenta que en los bolsillos tenía un pañuelo perteneciente a La Venada. Pasados algunos años, los hijos se presentaron en el cabaret y después de tomarse unos tragos con La Venada, la convencieron de que salieran fuera de la ciudad.
La mujer aceptó y cuando salieron, se dirigieron a una región distante de la zona urbana, en donde tomaron venganza y acabaron con su vida. El tesoro de Chilapa. En la hacienda de Chilapa existe otra historia acerca de la aparición del fantasma de un campesino proveniente de un cementerio prehispánico. La leyenda cuenta que una señora de nombre María Arroyo y su esposo estaban sembrando cuando de pronto empezó a llover. Rápido se resguardaron en la misteriosa hacienda que estaba por ahí. María se sentó en el suelo para desmenuzar puñados de tierra mientras esperaban que pasara el aguacero. Terminando de llover, regresaron a su casa. A la mañana siguiente, el esposo salió a trabajar y repentinamente un espíritu se le apareció a la mujer. Este le indicó que si excavaba en el lugar en el que estaba sentada el día anterior, encontraría oro. Le comentó que escucharía voces, aullidos, cadenas, relinchidos, pero que a pesar de eso tenía que seguir excavando y después de un tiempo llegaría al tesoro. Aterrada, se escondió en su casa. Nunca se atrevió a remover la tierra, por lo que se cree que el oro sigue ahí. La capilla. En una comunidad rural llamada La Soledad existe una capilla dedicada a la Virgen de la Soledad. La leyenda cuenta que esta capilla, erigida por Vicente Rangel, la construyó para el Santo Cristo de la Luz. Sin embargo, durante su construcción, su hijo enfermó gravemente, por lo que Vicente le pidió a la Virgen de Lourdes que lo curara de sus males. Sorprendentemente, el niño se alivió en un instante. Agradecido por lo ocurrido, Vicente colocó en la capilla una imagen de la Virgen de Lourdes. Con el paso de los años, la Virgen de Lourdes fue cambiada por la Virgen de la Soledad. A 100 metros de la capilla existe una piedra que se dice que es milagrosa. Se comenta que si es golpeada, producirá un sonido semejante al de un objeto metálico. La leyenda cuenta que, en la época de la Revolución, muchos bandoleros se dirigían a asaltar comunidades. En ese entonces, la capilla no tenía una campana para alertar a los pobladores para que estos se protegieran. Un día, repentinamente, esa piedra apareció y cuando la tocaron, se sorprendieron al ver que sonaba similar a una campana. Gracias a esto, pudieron alertar a los vecinos de la llegada de los maleantes. A partir de este momento, empezaron a tocar esa piedra para así avisar a los habitantes si se llegaba a aproximar alguna otra amenaza. Comentan que esta piedra les fue entregada por la Virgen de la Soledad para que la comunidad la usara como una campana. El Panteón Jardines de la Eternidad. En este panteón, ubicado en la comunidad de Queahuyo, se aparece el espíritu de Chuchita Torres. Cuando el cementerio se inauguró, un taxista que rondaba por el lugar se detuvo para recoger a una mujer que iba vestida de negro y que solicitó sus servicios. Por órdenes de ella, llegaron a Camposanto. La mujer bajó del coche, no sin antes decirle al hombre que la esperara. Sin embargo, el tiempo pasaba y ella no aparecía. Preocupado, el taxista bajó de su vehículo y se dirigió al panteón para preguntar al guardia si la había visto. El guardia dijo que no, pero que se le hacía raro que le comentara eso, porque nadie venía de visita a este lugar, debido a que era un camposanto nuevo. La única tumba correspondía a la de una mujer de nombre Chuchita Torres. Tenía una foto parecida a la de la mujer que había abordado el taxi. Entonces comprendió que esa mujer era el espíritu de la fallecida. Muchos otros taxistas aseguran que también han transportado a esa mujer. Cuentan que la recogen en los alrededores del panteón y que la llevan al número 46 de la avenida Hidalgo. Cuando voltean para indicar que han llegado a su destino, la mujer ha desaparecido y el asiento está vacío. Se cree que este era donde habitaba antes. Los amantes del Cerro de Amoles. Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, una pareja de amantes que eran familiares muy cercanos se escondían en un árbol del Cerro de los Amoles para no ser descubiertos. Sin embargo,
Un día fueron castigados por el cielo y una tormenta azotó el lugar. Repentinamente, un rayo cayó en el árbol en el que se estaban protegiendo de la lluvia y dejó sus cuerpos inertes en el pasto. Además, este árbol se llenó de llamas, pero no se consumió, solo cambió de color. Desde entonces, se cree que sus cuerpos aún permanecen al pie de ese árbol, el cual aún existe. Nadie se atreve a desenterrarlos, porque creen que lo que ocurrió fue un castigo divino, y si los desentierran, violarían esa condena, y también serían castigados. Leyendas urbanas. Uno de los deportes preferidos por los habitantes de Moroleón es el tiro al blanco. David García Alba, presidente municipal de 1958 a 1960, fue uno de los mejores tiradores del país. Una leyenda urbana cuenta que era tan buena su puntería que era capaz de atinar al cigarro de la boca de las personas. Otra leyenda urbana dice que en la comunidad de La Ordeña existen riachuelos en medio de la vegetación, así como cavernas escondidas, conocidas como las Cuevas de los Muertos. Este nombre se debe a que durante la época de la Revolución, cuando los bandoleros invadían la comunidad, los habitantes se escondían en esas cavernas. Sin embargo, en una ocasión fueron encontrados y asesinados a balazos. Otra leyenda asegura que en distintas comunidades han observado la aparición de seres de ultratumba, como la Llorona y el Nahual. Cuando son avistados, las noches se sienten más frías y los perros empiezan a aullar desesperadamente.